Buen día, mi nombre es Joel Garzón, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas y esta vez vamos a hablar sobre creación de usuarios y creación de privilegios para esos usuarios. ¿Para qué se hace esto? Para determinar qué personas entran y qué pueden hacer dentro de una base de datos. Esto es muy importante ya que todas las personas no tienen los mismos privilegios y no pueden entrar a hacer lo mismo. Por ejemplo, un usuario solo podría entrar a ver lo que hay dentro de una base de datos y un administrador podría eliminar, modificar, insertar y actualizar esa información. Entonces, para determinar estos privilegios que tiene un usuario, tendremos que colocarlos, crear el usuario y colocar los privilegios. Entonces, en este momento vamos a comenzar. Vamos a entrar a nuestra consola de MySQL y vamos automáticamente a utilizar nuestro primer comando, que es create. Y vamos a crear un usuario. Así como creamos una tabla, podemos también crear un usuario en bases de datos. Entonces, créate usuario y el nombre del usuario. En este momento voy a colocar mi nombre y podemos colocar cualquier nombre de un usuario y le vamos a dar enter. Entonces, en este momento nos sale que efectivamente fue ejecutada la orden. El punto y coma es importante porque es la delimitación de la línea de código. Una vez esto, vamos a verificar que nuestra base de datos ya tenga ese usuario creado. Entonces vamos a entrar a la base de datos de MySQL, que es donde va a estar grabado todos nuestros usuarios y los privilegios y las bases de datos. Entonces vamos a decirle use MySQL y le vamos a dar enter. En este momento nos dice que efectivamente ingresó y vamos a poder mirar las bases de datos o los perfiles. Entonces vamos a ver el primer perfil, que es Joel. Entonces le vamos a dar select user from user. Le estamos diciendo que me muestre los usuarios de la tabla usuarios, usuarios, y le vamos a dar punto y coma y efectivamente nos muestra que el usuario Joel ya fue creado. Entonces vamos a comenzar a crearle los privilegios a ese usuario. Entonces nuestro comando va a ser el comando gram para poder mirar que los privilegios sean agregados. Vamos a utilizar siempre gram. Entonces gram y el privilegio que le vamos a dar a ese usuario. Entonces le voy a otorgar el privilegio de select, que va a poder ingresar a mirar. Si queremos otro, entonces le damos coma y el otro privilegio. En ese momento nada más le voy a dar select. Después del privilegio vendría el on, que significaría de dónde o para dónde voy. Esto quiere decir que después de esto voy a colocar la base de datos. La base de datos que estamos manejando en nuestro ejercicio se llama MSQL 1 y después de eso colocamos un punto y la tabla que vamos a afectar. Si no le colocamos la tabla, entonces solo le estamos diciendo que a la base de datos como tal. Entonces, si yo quiero, en ese momento le dejo el punto, le coloco el asterisco, le digo que a todas las tablas y le voy a colocar para seguir. Tengo que comenzar y terminar con una sintaxis. Si no adecuo bien la sintaxis, si no la coloco bien, me va a generar error. Entonces, después del on va la base de datos, va la tabla a la que le voy a dar el privilegio y después le voy a colocar un to y abro comillas sencillas y al usuario, cierro comillas sencillas, coloco punto y coma y le doy enter. Entonces en este momento le di
dentro de la base de datos MSQL1 el privilegio al usuario Joel de seleccionar, de ver qué hay dentro de las tablas, a todas las tablas. Solo puede entrar a ver. ¿Cómo voy a garantizar que esto sí se está dando? Vamos a utilizar un show, que es para observar qué es lo que tiene ese. Entonces lo utilizamos y utilizamos que voy a mirar qué grams o qué privilegios tiene. El usuario Joel y le voy a dar enter, y aquí me dice que va a tener todos los privilegios de select dentro de mi base de datos. Vamos a quitar ese privilegio y solo le vamos a dar dentro de una tabla. Entonces vamos a retirarlo. Entonces vamos a utilizar otro código, que el código es remote y la sintaxis va a ser la misma del grant. Entonces va el código, después va el privilegio que le estoy dando, después el on, después de la base de datos MSQL1, después el punto, el asterisco, después en esta parte colocamos from, otra vez comillas sencillas, cerramos comillas sencillas, punto y coma y enter. Y en este momento nos dice que ya fueron retirados los permisos completos, y vamos a verificarlo otra vez con el show, y me dice que nada más está creado el usuario Joel. En este momento vamos a quitarle todos los privilegios de todo del select, y solo le vamos a dar un privilegio a fabricantes, que es una tabla que ya está previamente creada. En mi base de datos está de esta manera, y le voy a dar enter, y en este momento solo leí a esa tabla para que mi usuario solo pueda entrar a ver esa tabla y observarla, listo, o consultarla. Entonces en este momento voy a mirar los privilegios que le creé a Joel, y si comparamos, entonces vamos a ver que en este momento solo me está diciendo que la tabla fabricantes va a tener el privilegio de ser observada. Entonces nuevamente vamos a eliminarla, eliminar el privilegio para que solo quede el usuario, y previamente vamos a eliminar se me olvidó quitar el asterisco, y listo. En ese momento ya eliminamos los privilegios, como nos damos de cuenta, y seguimos para eliminar el usuario. Entonces con el usuario vamos a utilizar un drop user Joel, y en este momento vamos a decir que ya fue eliminado. Vamos a mirar
que el usuario Joel fue ya eliminado, y con esto damos demostración que a darle los privilegios podemos entrar a manejar la base de datos a nuestro gusto. Si queremos que un usuario solo entre a insertar y seleccionar datos, o sea, observar datos, le podemos dar los privilegios que a ese usuario determinado entre y solo pueda insertar o eliminar o buscar la información que nosotros le estamos dando permiso. De resto, él no va a poder entrar a una base de datos en específico ni a las tablas en específico a realizar las operaciones básicas, que es eliminación, búsqueda, modificación e inserción, que son las operaciones básicas que se hacen en una base de datos. Para esto se ejecutan los perfiles y se ejecutan los privilegios para que sea mejor. Muchísimas gracias, hasta una próxima.